Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia, pues les cuento que NUAM puso en marcha el día cero de la integración tecnológica con la entrada de operación de la nueva plataforma de negociación en la Bolsa de Santiago, dejando a Chile, Colombia y Perú operando sobre una misma infraestructura tecnológica. En Colombia, la incorporación efectiva a esta etapa se produce a partir de hoy, tras el cierre del mercado el lunes por el festivo nacional. Según el holding, la nueva plataforma permite procesar hasta 10.000 transacciones por segundo con una latencia inferior a 100 microsegundos. Durante su primera jornada en Chile, se negociaron aproximadamente 155 millones de dólares en un total de 50.744 operaciones. Aunque NUAM reconoció incidencias operativas como problemas de conectividad y órdenes no canceladas automáticamente que fueron atendidas sin afectar la continuidad del mercado, pues básicamente en esta jornada inicial. En materia ya del mercado colombiano, les cuento que Ecopetrol anunció que su subordinada brasileña Ecopetrol Investimentos do Brasil publicó en el mercado de valores, conocido como la B3, en Brasil, un nuevo documento que revitaliza las condiciones de la oferta pública de adquisición voluntaria por la petrolera independiente Brava Energía. El nuevo calendario de la oferta revela que la subasta se celebrará en el plazo del 5 de agosto del 2026 y la liquidación financiera de la oferta que tendrá lugar 8 días hábiles después, es decir, hasta el 17 de agosto del presente año. Ecopetrol firmó el 23 de abril del 2026 un acuerdo de compraventa de acciones para adquirir 120.813.490 acciones de Brava Energía, equivalentes al 26% del capital social de la compañía brasileña. Los vendedores son los accionistas Giver Group Fundos de Investimentos, Yellowstone Fondo de Investimento Financiero y Bloco Soma Flinters Quantum Group por unos 1.100 millones de dólares. Bajo ese contexto, pues revisemos de una vez cómo se comportan las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que ya arrancaron operaciones. Y comenzamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, el MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva tras el festivo por el Día de la Independencia en territorio colombiano. Aquí tenemos entonces el MSCI que avanza con una variación, en este caso, del 0,43% y llega de esta manera, pues básicamente arrastrando un poco de las ganancias que habíamos estado durante la semana pasada. Recordemos muchas jornadas de altibajo si se quiere, pero pues ahí incluso pues inicia en positivo la presente semana. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento y tenemos que la que más gana de momento es la acción de Mineros que avanza 3,78% y llega de esta manera a 15.360 pesos. Le sigue la acción ordinaria de Cementos Argos que avanza 1,58% y llega a los 11.600 pesos. Y Ecopetrol también tiene un comportamiento positivo por el orden del 1,33%, llega a 2.660 pesos por acción. Estas son las tres acciones que más ganan a esta altura en territorio colombiano, pero también hay comportamientos positivos en la preferencial del Grupo Sura, preferencial del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá e ISA Interconexión Eléctrica para un total de 7 títulos que son de momento los que justifican esa variación positiva del MSCI Colcap. Pasamos ahora a revisar las de comportamiento negativo y tenemos que la acción ordinaria del Grupo Argos es la que más pierde, se devuelve en este caso 2,68% hasta los 17.420 pesos. Le sigue la acción de Celsia que pierde 1,71% y llega en ese sentido a los 5.180 pesos por acción y Terpel también pierde 1,65% hasta los 17.900 pesos por acción. Hay las tres acciones que más caen a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en la acción preferencial del Grupo Aval, en el Éxito y en la acción ordinaria de Corfi Colombiana, para un total de 6 que de momento no logran hacer contrapeso a lo que sucede principalmente con esta Bolsa de Valores de Colombia en este arranque de semana. Y ahora revisaremos la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos, medida a través de el IPSA, que es el índice de precio
selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado del sur del continente y que de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,49%. En este caso, se ubica de esta manera en 10.845 puntos en esta ya segunda jornada en territorio chileno, que básicamente estos mercados se arrancaban operando con normalidad en lo que respectaba al lunes, con respecto precisamente a Colombia, que como les contábamos tenía ese festivo por el Día de la Independencia. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente del IPSA, y tenemos que en el Latinoamérica es la que más pierde con un 3,61% a la baja, le sigue Banco de Chile que cae 1,55% y Banco Santander que se devuelve 1,14%. De momento, tres las acciones de comportamiento negativo en esta bolsa de Santiago de Chile. Revisamos ahora las de comportamiento positivo y tenemos que son bastante leves los movimientos, ya que solo sube, en este caso CMPC, 0,18% y la TAM que gana levemente 0,04%. No logran hacer contrapeso de momento a ese comportamiento negativo que está mostrando el IPSA ya con una plataforma que arrancó operaciones, como decimos, de manera integrada en NUAM. Y vamos entonces con la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM. Y como siempre lo hacemos, pues vamos a revisar cómo se comporta, en este caso, el MSCI NUAM Perú General, que es el índice de referencia internacional para este mercado que también hace parte de la integración NUAM. Avanza parcialmente 0,08% y de esta manera llega a 56.668 puntos frente a un cierre anterior de 56.620 unidades, básicamente bastante estable este inicio de jornada en territorio peruano con este avance del 0,08% que pues digamos va en concordancia con lo que sucede en Colombia, pero no el comportamiento que está mostrando Chile en este momento. Vamos a revisar también el MSCI NUAM Perú Select, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que avanza con más fuerza, en este caso 0,81% hasta los 1.510 puntos parcialmente, pues ahí gana también terreno este indicador importante dentro del mercado peruano. Ya vimos MSCI de Colombia al alza, ahora el general también en territorio peruano subiendo, y por el contrario Chile mostrando un leve comportamiento negativo. Pues ahora vale revisar el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada mide el comportamiento aproximadamente de 60 acciones de los tres mercados en cuestión y que en ese sentido pues tiene una operación al alza a esta altura de la jornada. Llega entonces con una subida del 0,48% hasta los 1.850 puntos frente a un cierre anterior de 1.841 unidades. Ahí medio, pues a través de este indicador, un comportamiento positivo, pero de manera particular sube en Colombia, sube Perú y de momento comportamiento negativo en Chile. Aprovechando que estamos hablando de la región, pues hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos básicamente al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente pues tenemos un movimiento bastante tranquilo, incluso algo a la baja tras obviamente la instalación del nuevo Congreso y ya ese nuevo periodo legislativo que arrancó este 20 de julio con básicamente una renovación importante de lo que sucede en Senado y Cámara de Representantes en territorio colombiano. Aquí tenemos entonces un dólar que arrancó operaciones sobre las 8 en punto de la mañana, bastante puntual este mercado cambiario, que recordemos va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y que tenía un valor inicial de 3.250 pesos. ¿Esto en qué se traduce o en qué se traducía en ese momento? Una caída de 5 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.255 pesos. Sin embargo, ya vemos que pues digamos incluso ha ido un poco más a la baja ese movimiento y hasta ahora tiene una cotización de 3.244 pesos con 50 centavos. Como bien lo decimos, pues sigue la operación a la baja a esa altura en territorio colombiano. En promedio, la divisa se negocia en 3.246 pesos con 58 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.262 pesos con 58 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido o fluctúa entre un mínimo de 3.243 pesos con 50 centavos y un máximo de 3.250 pesos, que básicamente es su valor de apertura y de momento el máximo de la sesión. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 139 millones de dólares en un total de 200 operaciones, un volumen bastante promedio, sobre todo teniendo en cuenta el día festivo de ayer y pues que esta es la primera jornada hábil de la semana en territorio colombiano. A propósito de esta apertura del mercado nacional, esto explica Mauricio Acevedo,
Él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombia. Muy buenos días para todos, hoy es martes 21 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer fue festivo aquí en Colombia y se instaló el nuevo Congreso, pero sí tuvimos mercado en Estados Unidos en donde las acciones comenzaron positivas, pero al final de la jornada terminaron en territorio negativo. Hoy los futuros de las acciones estadounidenses amanecen al alza, impulsados por un repunte en las empresas fabricantes de chips. Existen varias causas que hacen que los analistas del mercado tomen decisiones de inversión. Lo primero son los datos que van saliendo y los anuncios de la Fed. Por otro lado, las cifras que van publicando de las empresas, bancos y sectores. En este caso, la atención está muy puesta en los datos de las empresas de inteligencia artificial que tienen mucho seguimiento por la duda en los inversionistas, dado que esperan que los retornos de las inversiones en esta industria tengan relación con la inmensidad de recursos invertidos. Por otro lado, la política y las relaciones internacionales tienen mucho que ver en las decisiones de inversión. Y ayer la noticia fue que Estados Unidos impuso un arancel del 50% a numerosos productos canadienses. La Casa Blanca señaló que la medida corresponde al trato que Canadá da a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses. Por otro lado, las noticias geopolíticas mueven los mercados. Estados Unidos e Irán continúan con sus ataques por noveno día consecutivo. Estados Unidos tiene como objetivo seguir degradando las capacidades de Irán, ya que Irán continúa con sus ataques a buques, en donde un petrolero fue alcanzado ayer y está en llamas frente a la costa de Omán, aunque las esperanzas de volver a sentarse a negociar siguen vivas. Hoy la referencia Bren amanece en 89.90 y la referencia WTI en 83.11. Con respecto al dólar en Colombia, la semana pasada tuvimos una semana bien volátil. Subió el martes, bajó el miércoles, el jueves operó en lateral y el viernes subió. En resumen, la semana fue alcista, abrió en 3.230 y cerró 25 pesos arriba en 3.255. La fluctuación de la semana fue de 76 pesos. El viernes se operaron 1.729 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.262,58, donde subió 41 pesos con 17 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.260, 3.280 y la figura de 3.300. Como soportes 3.234, 3.225 y 3.211. El dólar la semana pasada tuvo rebotes en el precio principalmente por la toma de utilidades de las inversiones de los offshore, movimientos alcistas que se dieron y fueron completamente normales y podrían continuar sin problema, pero estos movimientos dependen más que nada de las decisiones de los mismos fondos. Para esta semana no tenemos datos relevantes, toda la atención estará puesta en la evolución de la guerra, las bolsas y la nueva guerra comercial con Canadá. Hoy las monedas fuertes amanecen mixtas, el euro en 1.1422, la libra en 1.3416 y el yen en 162.69. Por el lado del peso mexicano, hoy amanece fortaleciéndose lentamente con respecto al dólar, en 17.3856. Ahora vemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares y que en este caso tiene un nivel de fortalecimiento, pues por lo menos a nivel interesante y un poco pues leve frente a esa canasta de principales monedas que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY que avanza parcialmente, como les decimos, 0,13% y llega entonces a ubicarse en 101,08 puntos, ahí pues ganando algo de fortaleza, nuevamente extendiendo las ganancias desde la jornada del lunes, que recordemos a nivel internacional pues hubo operación con normalidad y pues básicamente con estos niveles que está mostrando actualmente está alcanzando nuevamente los 101 puntos que no había logrado sostener durante la semana anterior y aparte de eso un nivel no visto desde el pasado 30 de junio. Estamos hablando entonces de un poco más de 20 días de fortaleza del dólar en el plano internacional, alcanzando nuevamente estos niveles de 101 unidades y pues, ¿por qué no? Buscar esos máximos de 13 o 14 meses que había mostrado durante sesiones anteriores, durante semanas anteriores, principalmente durante la mitad del presente año. De
De una vez, revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, comenzando, como siempre lo hacemos, por el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es uno de los más grandes dentro de este mercado estadounidense. Vamos a repasar rápidamente cómo se comporta a esta altura, ya arrancando pues en pleno básicamente todos los mercados en la primera economía del mundo, y tenemos acá que este Dow avanza 0,31% y de esta manera se ubica en 51.998 puntos. Eso sí, una jornada un poco negativa durante la sesión del lunes a nivel internacional, pero pues por lo menos en este arranque de sesión del martes intenta recuperar algo de esas pérdidas de la sesión anterior. Ahí pues lo importante es que está nuevamente por debajo del nivel clave de 52.000 unidades que había mostrado casi que de manera constante durante las últimas 2 o 3 semanas, incluso alcanzando niveles récord, y pues en este caso pierde de momento, eso sí, de manera muy leve, ese soporte o esa resistencia que se hacía importante en los 52.000 puntos. Ahora revisamos también entonces vamos a revisar en lo que es básicamente corresponde al Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, que también tiene un comportamiento al alza, en este caso por el orden del 0,49%, llega entonces a 7.479 puntos. Ahí también un mercado que ha tenido altibajos, que esta semana tendrá resultados corporativos bastante importantes, teniendo en cuenta sobre todo las empresas del sector tecnológico, y que pues de eso también hace variar de manera importante los 3 principales índices en territorio estadounidense. También entonces revisamos el Nasdaq Composite, recordemos índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que básicamente responde a temas de inteligencia artificial, semiconductores, y también obviamente afectado por el tema geopolítico que viene siendo el foco desde el pasado 28 de febrero. En este caso tenemos un Nasdaq que está avanzando con un poco más de fuerza, ya que gana 0,90% y de esta manera se ubica en 25.736 puntos. A esta altura de la jornada, pues una apertura positiva en los mercados estadounidenses. Y básicamente en relación a este tema les cuento que estas acciones se ven impulsadas por el repunte del sector de semiconductores y por una sólida temporada de resultados corporativos, mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución del conflicto entre los Estados Unidos e Irán. Entre los reportes corporativos, 3M se disparaba más del 7% después de presentar resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado. General Motors también superó los pronósticos tanto de ingresos como en utilidades, y la temporada de resultados muestra un balance positivo. De esto, teniendo en cuenta de las cerca de las 54 empresas que hacen parte del Standard & Poor's que han presentado sus cifras, el 87% básicamente ha superado las estimaciones de utilidad según datos del FactSet. El mercado espera ahora los reportes de Alphabet, IBM y Tesla, que se publicarán más adelante en la presente semana. Los inversionistas estarán especialmente atentos a los comentarios de las compañías sobre el gasto en inteligencia artificial y a las perspectivas para el segundo semestre del presente año. El sector de semiconductores lideraba los avances y el ETF Vanex Semiconductor subía más de un 3%, mientras Marvell Technology, Micron Technology y Astera Labs ganaban alrededor del 6% cada una. Intel también avanzaba más de un 5%. El repunte se produce después de una sesión negativa durante el lunes, cuando los mercados fueron presionados por la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según los reportes, el Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, completó su 10ª noche consecutiva de ataques contra Irán desde que el presidente Donald Trump dio por terminada la tregua. Al mismo tiempo, Teherán ha atacado objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio, mientras los rebeldes hutíes anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita. Los precios del petróleo volvían a subir, aunque con alta volatilidad, en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para lograr una pausa en el conflicto. Distintos reportes indican que los mediadores propusieron un alto al fuego de 10 días entre los Estados Unidos e Irán. En ese contexto, el crudo West Texas Intermediate de referencia estadounidense avanzaba más de un 1% y cotizaba por encima de los $84 por barril, mientras el Brent de referencia europea también subía más de un 1% hasta superar los $90 por barril en el plano internacional. Aprovechando este tema global, les cuento también que el presidente estadounidense Donald Trump firmó decretos para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un trato discriminatorio en los sectores del alcohol, automóviles y productos lácteos.
Estados Unidos impondrá nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses en los sectores de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos. El presidente estadounidense Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para determinar los aranceles, alegando trato discriminatorio. Según la Casa Blanca, la medida entrará en vigor en 30 días. Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos. En general, los nuevos aranceles se aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo el lunes que Ottawa está dispuesto a intensificar las conversaciones con Estados Unidos. Agregó que ya ha presentado propuestas para resolver las disputas y modernizar el TEMEC. Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias. Las últimas medidas del presidente estadounidense amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa y se producen después de que el republicano amenazara con imponer impuestos a Canadá debido al humo de los incendios forestales que se extendieron a Estados Unidos. Además, Irán afirmó que afronta una guerra a gran escala contra Estados Unidos, que lanzó una nueva ola de bombardeos nocturnos contra su territorio, incluida una ciudad en la que se encuentra una central nuclear. Estados Unidos lanzó en la noche del domingo una nueva ola de bombardeos nocturnos contra Irán. La andanada dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste del país, según reportaron autoridades locales. También hubo heridos en la ciudad de Urmia, en la provincia vecina. Washington aseguró que apuntó contra instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades como Bushehr, donde está la única central nuclear en funcionamiento del país, y contra la central de Darkovin, aún en construcción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron en los últimos días. Esas grandes personas, esos grandes patriotas que están ahí afuera luchando para que Irán no pueda tener armas nucleares. Irán ha sido dañado muy gravemente. Militarmente ha perdido casi todo, le queda muy poco. Tienen algunos misiles, algunos drones, tienen cierta capacidad de fabricación, no mucha. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Bahrein, aliados de Washington. El lunes, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo en un comunicado que la realidad es que hoy la República Islámica está inmersa en una guerra a gran escala. Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, que están enfrentados por el control del estrecho de Hormuz. De todas formas, el portavoz de la Cancillería aseguró el lunes que las conversaciones con Estados Unidos, a través de mediadores, continúan. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se mantienen prácticamente sin cambios en toda la curva del martes, mientras los inversores analizan la escalada del conflicto, principalmente en Oriente Medio, y los informes sobre los esfuerzos de mediación para poner fin a las hostilidades que se encuentran en curso entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, pues revisamos cómo se comporta la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que recordemos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense, porque por ejemplo mide el nivel de endeudamiento del gobierno y también los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito y demás en territorio estadounidense. En este caso tenemos que el bono del Tesoro a 10 años gana 3 puntos básicos en tasa y de esta manera se ubica en un nivel del 4,62%. Recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como ocurre en este momento en territorio estadounidense, pues cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de una desvalorización y que incluso está alcanzando niveles cercanos a más de un año o mayo del pasado 2025. Poco a poco se aproxima a esos niveles máximos que habíamos visto a lo largo de básicamente mayo del presente año, alcanzando una tasa del 4,60% o del 4,66% en este caso como punto máximo, y también pues al alcanzar o superar esa tasa pues estaría mostrando
niveles de desvalorización que no se veían aproximadamente desde mayo del 2025. Ahí entonces es importante lo que está ocurriendo en este sentido en materia también geopolítica que está afectando este mercado de deuda pública. Pasamos ahora a hablar de otro de los sectores importantes, hablamos de el sector petrolero y pues a revisar principalmente el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el petróleo de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En este caso, y ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, pues que no, digamos, de momento hay una solución nuevamente hablada, no hay una tregua en pie y demás factores que vuelven a intensificar, si se quiere, este conflicto en esa región del mundo, pues tenemos un petróleo de referencia internacional que gana de momento 2,24% y de esta manera se ubica en $91,22 por barril. Ahí también superando nuevamente ese nivel clave de los $90, como bien lo advertíamos anteriormente. Ahora revisamos también el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene un comportamiento bastante similar. En este caso gana 2,40% y ya se ubica en $85,23 el barril. Ahí aceleran incluso los petróleos en sus principales referencias, pues las ganancias por encima del 2% en lo que respecta a esta sesión del martes y esperar qué sucede alrededor de la misma. Si hay de pronto acercamientos, ¿por qué no?, a la tregua de 10 días que estaban buscando los mediadores, o por el contrario se siguen intensificando los ataques en esa región del mundo. Siendo las 9:10 de la mañana, les cuento que aquí termina esta información de aperturas de los mercados, pero eso sí, los dejo con toda la programación que tiene Primera Página Televisión para ustedes.